Quiero leer algo muy interesante que encontré en este libro y que nos puede ayudar también. Permítanme foguearlo donde está esta información. Es a cómo celebraban la Pascua judía, ¿verdad? Los judíos. Dice, después vamos a buscar, o ya lo pueden tener abierto, 1 Corintios 11, creo que 23. Capítulo 11, versículo 23. Pero no vamos a entrar directamente ahí, sino que quiero leer parte de esta información. Me gusta este libro. Esto lo adquirimos en Sociedades Bíblicas nosotros, ¿verdad? Y trae información muy interesante. También bendecimos a la gente que nos escucha en diferentes lugares. Tenemos transmisión, ¿verdad? No solamente en Honduras, sino en otros lugares que nos miran. Surge una pregunta aquí. ¿Por qué la Pascua? Dice que durante la Pascua los judíos recuerdan cuando Dios liberó a los israelitas de Egipto. Dice ahí también que en el capítulo 12 del libro de Éxodo, Dios da a los israelitas la tarea de celebrar la Pascua cada año para recordar cuando Dios los liberó de Egipto. A la Pascua judía también se le conoce como Pesach y dura 7 días. Está establecido, y Dios lo estableció en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y quiero también compartir la comida, ¿verdad?, que de ellos, ¿verdad?, la comida pascual, muy diferente, ¿verdad?, las costumbres de los países, de los pueblos. Y dice que hablar de la comida pascual, la parte más importante de la Pascua judía es la comida. Dice que para esta comida se sirven una serie de platos especiales, que cada plato tiene un significado especial. Por ejemplo, en la mesa hay un pequeño pedazo de hueso con un poco de carne. Esto tenía su simbolismo. ¿Qué significaba? Significaba el cordero que tuvo que ser sacrificado antes de que los israelitas salieran de Egipto, ¿verdad? Ese era el significado de aquel hueso con un poco de carne, ¿verdad?
La carne se come con pan. El pan tenía que ser sin levadura. Cuando salieron de Egipto, los israelitas tuvieron que comer pan sin levadura. Hay todo tipo de hierbas amargas, como el rábano. Ellos comían el rábano en la mesa. Y cuando leía esta comida pascual, no sé si le comentaba a Gregorio que yo tuve el privilegio de estar en la mesa de los judíos, ¿verdad? Solo rabinos habían ahí. Dios me dio el privilegio de estar en medio de ellos. Ellos casi no aceptan incluso gente. Me extrañó también que en ese momento que estábamos en San Pedro, ¿verdad?, en una casa de un judío, también las mujeres no podían estar ahí, ¿verdad? Algo extraño que miré que sacaron a las mujeres, solo los hombres, ¿verdad? La verdad que les soy honesto, nunca pensé que como ellos eran parte de esas mujeres también, de toda la gente que andaba de ellos, ¿verdad? Pero la sacaron y me dijo, usted sí puede estar. Entonces cuando leo eso de hierbas amargas, uno se acomoda, fui invitado, ¿verdad? Entonces yo quería saber, yo quería aprender, ¿verdad? Nunca había estado realmente, ¿verdad?, en una cena con ellos. Entonces ellos usaban el rábano, ¿verdad?, entre las cosas. ¿Por qué hablo acerca de esto? Porque es bueno, hermano, saber todas estas cosas, ¿me entiende, verdad? ¿Verdad? No ser ignorante ante estas cosas. Dice, comían el rábano. Eso tenía su significado. El sabor amargo les recordaba a los israelitas lo difícil que fue para ellos ser esclavos en Egipto. ¿Verdad? Mire, qué interesante, ¿verdad? El sabor amargo de las hierbas les recordaban a ellos, ¿verdad?, que ellos fueron esclavos en Egipto. Que en Egipto no fueron tratados, ¿verdad?, también, ¿verdad? Eran esclavos, ¿verdad? Y usted sabe, la vida de un esclavo no era muy buena. Y ellos al comer ese tipo de hierbas amargas, se recordaban que ellos fueron esclavos, ¿verdad? Porque de repente el pueblo de Israel tenía un problema que era olvidadizo, ¿verdad? De repente tenía que acordarse de que ellos fueron sacados con mano poderosa, ¿verdad? De repente aquí hay una gran lección para nosotros. Nosotros los que estamos aquí, un día fuimos esclavos del pecado. Por un momento imagínese, si no estuviéramos aquí, ¿a dónde estuviéramos? ¿Verdad? También el Señor nos liberó a nosotros. Nosotros somos libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos libres a través de la verdad, porque la palabra dice, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libre. Diga conmigo, yo soy libre, levante su mano. Jesucristo me liberó. Amén, hermanos. También dice, había una mezcla de dátiles, por ejemplo, pasas, nueces, que ellos le llamaban choroset, le llamaban. ¿Qué simbolizaba esa mezcla de dátiles como las pasas y las nueces? Simbolizaba el barro que los israelitas usaban para hacer las piedras en Egipto, dice. También usaban, ¿verdad?, en su mesa un huevo cocido sobre la mesa. Esto significaba el símbolo de la vida que Dios les ha dado. También en la mesa habían 4 tazas de vino o jugo de toronja para todos los invitados. Las tazas cuentan la historia de haber sido liberados de Egipto,
La primera taza o copa significaba la liberación de los israelitas de Egipto por parte de Dios. Vuelvo a repetir, la primera taza significaba, o la copa, la liberación de los israelitas de Egipto por parte de Dios. La segunda taza o copa significaba que habían sido rescatados de la esclavitud. La tercera significaba haber sido redimidos. Y la cuarta, haber sido escogidos como su pueblo. Nosotros hemos sido redimidos y también nosotros hemos sido escogidos como su pueblo. ¿Quiénes somos nosotros? Somos un pueblo escogido. Dijo Pedro, en su carta que nosotros somos un pueblo escogido. Somos una nación santa. Somos un sacerdote. Eso somos nosotros, ¿verdad? Y también habíamos hablado de la primera copa, la liberación de los israelitas por parte de Dios. La segunda es por haber sido rescatados de la esclavitud. Gracias, mamá. La segunda es haber sido rescatados de la esclavitud. La tercera es por haberlos redimido. Y la cuarta, por haberlos escogido como su pueblo. Y también había una copa adicional, ¿verdad? Que ellos le decían que era la copa para Elías. Los profetas judíos creían que el profeta Elías regresará para anunciar la venida del Mesías. Durante la comida de la Pascua, la puerta se mantenía abierta para que Elías pudiera entrar, ¿verdad? Ellos tenían sus costumbres y sus creencias, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, estos simbolismos, pero también sabemos nosotros que nosotros somos el pueblo escogido por Dios, hermanos, ¿verdad? Somos el pueblo escogido por Dios. Esta noche nosotros vamos a celebrar la Cena del Señor. Ahora sí, vayámonos a la Biblia, a lo que es, ¿verdad?, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. El título que tenemos ahí dice: Institución de la Cena del Señor. Recordemos que el apóstol Pablo le está enseñando esto a los hermanos de Corintio. Y si hablamos de la institución de la Cena del Señor, nosotros lo podemos encontrar en los evangelios para los que apuntan. Mateo capítulo 26, versículo 26 al versículo 29, nos habla acerca de la institución de la Cena del Señor. El Evangelio de San Marcos también nos habla en el capítulo 14, en el versículo 22 al versículo 25, también nos habla de la institución de la Cena del Señor. Y si nos vamos al otro evangelio, el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 14 al versículo 20, también nos habla acerca de la institución de la Cena del Señor. ¿Por qué mencioné estos evangelios
¿Y por qué de repente tomé la carta de Pablo a los Corintios y después hablé acerca, verdad, de la institución en Mateo, Marcos y San Lucas? Porque nosotros los que predicamos el Evangelio con autoridad podemos decir que es una práctica bíblica que nosotros tenemos. Hay dos prácticas, ¿verdad?, que Dios nos dejó para que nosotros pudiéramos celebrar y también ejecutar como algo que Dios mandó, como es el bautismo en agua y la institución de la Cena del Señor, ¿verdad? Hoy nos reunimos como un solo pueblo, ¿verdad? Como un solo pueblo. Recordemos que cuando Pablo le habla a los hermanos en Corintio, ¿verdad? También les habla acerca de la importancia de qué es esto. Porque en aquellos tiempos, ¿verdad? Esto que era tan sagrado, ¿verdad?, prácticamente dejó de ser sagrado y hubieron abusos en la cena del Señor, ¿verdad? Y esto que hoy hacemos nos recuerda a nosotros, entre tantas cosas que yo puedo mencionar, que nosotros solo somos un solo cuerpo, ¿verdad? Y que Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y que todos aquí somos importantes, ¿verdad? Entonces Pablo, al ver, ¿verdad?, darse cuenta del abuso que había, ¿verdad?, de que realmente se había perdido el significado espiritual de lo que era la cena del Señor, les escribe lo siguiente. Vámonos a 1 Corintios 11, 17. Le dice Pablo a los hermanos: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? Y les pregunta: ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré?, les pregunta. Y le vuelve a preguntar: ¿os alabaré? En esto no os alabo. Y viene Pablo después y les habla acerca de la institución de la cena del Señor. Y dice Pablo, cuando les habla acerca de la institución de la cena del Señor, que cada vez que nosotros hagamos, que comamos el pan y bebiéremos la copa, en primer lugar, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, hermanos. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy tenemos el privilegio de hacer esa práctica y de poder anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a prepararnos, hermanos, para poder tomar la cena del Señor. Voy a pedir a Josué, no sé si está por ahí Josué. Y quiero que los hermanos pasen, ¿verdad? Yo no soy el quien para decir usted la puede tomar, cada quien, ¿verdad?, sabe, ¿verdad?, su vida con Dios, ¿verdad?
Yo no conozco a nadie, su corazón solamente Dios. Ni le digo no la tome, usted lo puede hacer si usted lo siente en su corazón hacerlo. Podemos pasar, hermano, y hacer, ¿verdad?, la rueda, por favor.